Bien, hermanos, vamos a aprovechar el tiempo. Quiero invitarles a que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 33 al 37. Este capítulo tiene demasiadas enseñanzas. El Señor habla de diversos temas, pero vamos a hablar en uno en específico, que es Jesús y los juramentos. Dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque de lo que es más de esto, del mal procede. En el Antiguo Testamento, hermanos, muchas personas utilizaban este juramento en el nombre de Dios para hacer como pesada su promesa, como ver, asegurar y darle confianza, en este caso al prójimo, alguna promesa o algún trato. Pero también habían personas que cuando hacían votos a Dios, cumplían, le hacen una promesa a Dios, lo hacían también en el nombre de Él, de tal manera que yo verse obligado y darle como la formalidad posible a esta promesa. Es por eso que el Señor dice en el versículo 33, antes habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. O sea, esto era una promesa que ellos hacían a Dios y se veían obligados a cumplirla, algún voto, alguna ofrenda. Alguien que por favor me acompañe también al libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo del 21 al 23. Esto tenía un trasfondo. Dice, versículo 21, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Y cuando una persona, como le decía, hacía un juramento o hacía un voto, debía cumplirlo, debía llevarlo a cabo. Y es por eso que el Señor le dice, si no vas a cumplir, no te comprometas, no hagas este juramento. Porque este juramento estaba, o sea, el estándar prescrito de esto que se está hablando, de esta ley, estaba arraigado en la santidad de Dios y en su majestad. O sea, el nombre del Señor era sagrado. Y lo que el Señor aborrecía en este caso es que si alguien prometía algo en el nombre de Dios y no lo cumplía, el nombre del Señor era profanado de parte del pueblo. El nombre del Señor era quien salía perjudicado. Y esto es lo que Dios aborrecía. Esto es lo que Dios demandaba y traía consecuencias al pueblo, o en este caso al hombre, cuando hacían algo deliberadamente, sin darle realmente la importancia de vida y no lo cumplían. Y esto es lo que el Señor realmente aquí está hablando en Mateo 20, en Mateo 33. Es por eso en Mateo 5, 33 en adelante dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, por la ciudad del gran rey. El versículo 33 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Entonces, una persona, cuando esta palabra perjurar, es una persona que hacía un juramento y no lo cumplía. Pero había una intención. El Señor aborrecía que estas personas hacían promesa en el nombre de Dios, pero ya sabían que no iban a cumplir. Había personas que es como, por ejemplo, no sé si ha tenido usted la oportunidad de que alguien le debe un dinero y le da un cheque, pero esa persona sabe que no tiene fondo y que tampoco va a depositar en el momento indicado. Y el Señor aborrecía esto. El Señor aborrecía que estas personas hicieran un juramento sabiendo de antemano que no iban a cumplir.
Y en el versículo 36 dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. O sea, el Señor le dice, si no puedes cumplir, si sabes que esto se te escapa de tus manos, abstente de hacer una promesa. No prometas nada, porque así serás librado de que haya pecado en ti, como nos lo dice en Deuteronomio capítulo 23. Y el Señor eleva esto a un nivel más alto, hermano, en el versículo 37. El Señor llega y le dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal, procede. Y el Señor dice, ya, no es necesario de que estén jurando por mi nombre o por otra cosa, que tu hablar, ¿verdad?, sea con honestidad, que tu hablar realmente sea una firma, que tu sí sea sí y tu no sea no. Y me llama mucho la atención, hermano, porque esto de verdad que es algo tremendo, porque el Señor lo que quería aquí es que ellos realmente no pusieran algo de más a su palabra, porque si ponían algo de más a su palabra, era una señal de que debían confirmar lo que ellos habían dicho. O sea, al jurar, estas personas lo que hacían es debilitar su carácter, lo que hacen es debilitar su palabra. Entonces el Señor lo que le dice, no juren en ninguna manera, sea así y que tú realmente, las personas realmente confíen en lo que tú dices y que no dependan de un juramento, sino que tú puedas cumplir y que seas consecuente con lo que tú estás diciendo. Ahora, hermano, ¿por qué le estoy más o menos explicando como el trasfondo de esto? Porque en los tiempos de Jesús, los fariseos habían establecido, y los judíos, habían establecido habían hecho, perdón, distinción entre los juramentos. Vamos a verlo en Mateo 23, versículos 17 al 22. ¿Alguien que lo pueda leer? Dice, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decir, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, perdón, sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, por aquel que está sentado en él. Amén. Mi hermano, en los tiempos de Jesús, los fariseos por su estado espiritual, por su legalismo y por el velo que ellos tenían, ellos habían establecido, habían hecho distinción entre un juramento, o sea, habían juramentos que eran obligatorios y habían juramentos que no eran obligatorios. Entonces ellos para cumplir con la palabra del Señor que dice, no jurarás, no usarás el nombre de Dios en vano. Y para ellos poder hacer juramento, ellos hicieron distinciones entre los juramentos. Crearon juramentos obligatorios y juramentos que no eran obligatorios. Pero había una intención con esto que ellos crearon. Ellos hicieron esto de tal manera que ellos podían quebrantar cualquier promesa que ellos hacían. Y esto es lo que el Señor aquí estaba tratando de enseñar. Es por eso que el Señor dice, no juren por nada. O sea vuestro sí, sí, y nuestro no, no. O sea, que tú puedas ser sincero y tú puedas en realidad llevar a cabo lo que tú prometes. Pero ellos crearon esto con la intención de que si ellos prometían algo, por ejemplo, versículo 17, insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Y ellos empezaron a invertir los valores de las cosas también, y ellos podían jurar por el oro del templo y le dan más valor al oro del templo que al mismo templo. También dice más adelante, versículo 18, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él,
es deudor. El utilizar este juramento no obligatorio era sinónimo de que no iban a cumplir su promesa. Si ellos, por ejemplo, juraban por el altar, podían quebrantar a cualquier juramento o voto que ellos habían hecho a Dios. Lo hacían con esta intención de que ellos no cumplir con lo que ellos prometieron. De tal manera que ellos podían serle infiel al Señor y que su palabra cayera en tierra. Creando este sistema así, mis hermanos, de juramento, ellos torcieron por completo la palabra del Señor y aún así seguían quebrantando la palabra de Dios, porque el Señor y lo que estaba enseñando en ese contexto y en el tiempo que Él estaba en la tierra es que todo lo que nosotros prometamos a Jehová lo cumplamos. Todo. O con cualquier persona. Que lo cumplamos y lo llevemos a cabo. Pero ellos, como les decía, ellos hicieron esto para salirse con la suya. Y esto es lo que el Señor odiaba. Esto es lo que el Señor estaba como, en este caso, condenando, porque su intención era no cumplir. Su intención era mentir, en este caso, al Señor o en este caso a su prójimo. Ahora, hermano, nosotros, en este caso, si nosotros vemos este contexto, en el versículo 17, cuando una persona se acercaba al templo, ¿verdad? Era con la intención de buscar al Señor. Sabemos que el templo era la morada de Dios. En el Antiguo Testamento nosotros, por ejemplo, vemos que las personas para buscar al Señor tenían que ir al templo a adorar. Y el altar significaba que yo iba a tener un encuentro con Dios. Por ejemplo, cuando unas personas iban al templo y ofrecían un sacrificio, era para ponerse a cuenta con Dios, para dar una ofrenda, para también expiar sus pecados, ofreciendo algo. En el templo, como le decía, estaba la morada de Dios. Es por eso que el Señor dice en el versículo 18, pero también decir, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor, necio y ciego. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces ellos, indiferentemente si ellos hacían un juramento por cualquier cosa, sea por el templo, por el altar, por el oro, por todas las cosas, ellos igualmente estaban poniendo, en este caso, utilizando el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el Señor? El Señor es omnipotente. El Señor estaba en todo, en todas partes. El Señor estaba en todas partes. Pero ellos por la ceguera, hermanos, le daban más importancia al oro, le daban más importancia a la ofrenda. Y el Señor dice, el oro no es importante. Lo que es importante es el templo. ¿Quién santifica el oro? El templo. El templo lo más importante. Lo más valioso y el valor que puedan darle a algo precioso, por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que valen en la tierra? O sea, lo que tienen valor en este caso, valor monetario, aparte del oro. El diamante. El cobre, el petróleo. Entonces, ¿qué pasaba, hermano? Que ellos le daban más importancia a estas cosas que al mismo templo. Entonces, Jesús le dice, el templo es quien santifica el oro. El uso más honroso para el oro, sabiendo que el oro es valioso, es que sea dedicado a algo consagrado. Es más valioso en realidad darle un uso, incluso nosotros si tenemos oro, tenemos cualquier cosa, o por ejemplo, lo más valioso que se le pueda dar en este caso es que sea utilizado para algo consagrado, para algo que Dios ha establecido. Por ejemplo, lo que santificaba la ofrenda era el altar. ¿Por qué? Porque al llevarlo al altar, ¿verdad? Y ponerlo allí y ponerte a cuenta con el Señor, era lo que santificaba esa ofrenda que tú llevabas a Dios.
Y el Señor le decía, ciegos y necios son. ¿Quién es el que santifica el oro? El templo. ¿Por qué? ¿Quién está en el templo? Dios mismo. Porque la morada de Dios en la tierra era el templo. Y ellos se desenfocaron y empezaron a torcer los valores de las cosas, a darle más importancia a otras cosas que lo que en realidad debían darle valor. Y ellos habían olvidado que en el templo estaba nada más y nada menos que la presencia de Dios. Nada más y nada menos. Ahí estaba el Señor. No es como ahora, hermanos, que si por ejemplo nosotros nos quedamos en casa, podemos adorar al Señor y vamos a encontrar al Señor. Podemos escuchar su palabra, podemos alabarle, podemos en este caso escuchar su consejo. Pero en el Antiguo Testamento, antes, en los tiempos de Jesús o antes de Jesús, las personas tenían que ir al templo a adorar y para ponerse a cuenta con el Señor. Y ellos habían olvidado que en el templo estaba nada más y nada menos que el mismo Dios, el único Dios. Y es por eso que el Señor le dice, ciegos y necios. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Ellos también le daban más importancia de lo que ellos podían dar. ¿Se recuerdan que ellos diezmaban hasta la menta, diezmaban hasta el comino, y ellos le daban más importancia lo que ellos ofrendaban? Si bien era importante lo que ellos ofrendaban, pero ellos ponían la ofrenda como para ser visto por los hombres y decir, mira lo que yo estoy ofreciendo, mira lo que yo estoy trayendo. Pero en realidad, la ofrenda era santificada porque era puesto en el altar del Señor. Y era puesto delante de su presencia. Y el versículo 21 dice, y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y ahí vemos todo lo que ellos hacían. Ahora, hermano, la aplicación de verdad muy importante para nuestros días es que nosotros quizás no nos desenfoquemos, ¿verdad? En torcer los valores de las cosas. Si, por ejemplo, nosotros mismos, nosotros tenemos valor es porque por el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos valores porque en realidad hemos conocido al Señor. Ellos le daban más importancia al oro que al mismo templo. Y nosotros, quizás en este contexto que estamos viviendo, nosotros tenemos valor. Es porque nos encontramos en Cristo Jesús. Spurgeon dijo, tu conexión con el Calvario es la cosa más maravillosa que puede decirse de ti. Si nosotros nos recordamos antes de conocer a Cristo, nosotros quiénes éramos, hermanos. No éramos nadie. No teníamos valor alguno. Dice el Señor que nuestras obras eran como trapos de inmundicia. Nuestras acciones, nuestra vida no tienen absolutamente valor. Pero ahora nosotros tenemos valor no porque somos buenos, sino porque estamos con el Señor. Estamos en Él. Incluso si nosotros también tenemos cualquier cosa que podamos tener de nosotros, el intelecto, en las manos del Señor es valioso. En las manos de Dios vale nuestro intelecto. Quizá a lo mejor nosotros tenemos intelecto, tenemos conocimiento, a lo mejor tenemos talento, que el mundo quisiera explotar, que el mundo a lo mejor quisiera que nosotros le demos y que le saquemos mejor provecho, pero tiene mejor provecho y tiene mejor sentido cuando lo ponemos en manos del Señor. Los fariseos veían el oro es más importante que el templo. No, el oro no era nada. El oro era algo para embellecer, algo para darle como majestuosidad al templo. Pero lo que en realidad valía era el templo. ¿Por qué? Porque allí estaba nada más y nada menos que el Señor, la presencia de Dios. Y nosotros, hermanos, si tenemos alguna cosa, un intelecto, aún tenemos algo que quizás a lo mejor vale en el mundo, lo más digno y lo mejor en lo que lo podemos usar es en el Señor. Aún nuestro dinero también. Podemos hacer muchas cosas con el dinero.
no sé, hacer, deshacer, edificar, comprar, pero lo que en realidad santifica nuestro dinero es el ministerio, es a donde lo ponemos, y no nuestro dinero al ministerio. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, no, yo soy indispensable. Una vez escuché un testimonio de una iglesia que había una persona multimillonaria, pero la persona era medio arrogante y siempre chantajeaba al pastor diciendo, me voy a ir de la iglesia, me voy a ir de la iglesia. Y el pastor le dice, bueno, sí, hermano, bueno, si usted no se siente cómodo, bueno, no sé, véalo usted, pero en realidad nadie es indispensable en la iglesia. Y él le dice, no, si yo me voy de aquí, esta iglesia se cae, porque yo soy quien la sostengo. Pero hay personas así que quizás a lo mejor piensan que el dinero es quien santifica la obra de Dios. Y no, es la obra del Señor, es el mismo Dios quien santifica todo nuestro ser, todo lo que podemos hacer para el Señor. Nuestro intelecto, nuestros dones, nuestros talentos, todas estas cosas son las que en realidad le dan sentido a nuestras vidas. ¿Cuántas personas y cristianos quizá a lo mejor el mundo le ha ofrecido una mejor oferta y se han ido? En este caso se han apartado de Dios, porque creen que en realidad vale la pena usar todas sus cosas, su vida, sus talentos, su dinero en el mundo que en las cosas de Dios. Y es por eso que el Señor le dice, necios y ciegos, insensato, uso también la palabra aquí. Dice, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? ¿Qué es mayor? ¿Qué es mayor? Por supuesto que es el templo. ¿Por qué? Porque allí estoy yo. Porque allí está la presencia misma de nuestro Dios. Y ellos, hermanos, como les decía, ellos habían utilizado y creado este sistema de juramento para salirse con la suya. Y es por eso que el Señor dice y nos enseña en capítulo 5, ¿verdad? Versículo 35. 34 dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Y es por eso que el Señor dice, no juren, no hagan juramento, no hagan, en ninguna manera utilicen juramento. Mejor sean íntegros. Es mejor que ustedes en realidad cumplan con lo que estén hablando. Es mejor que en realidad ustedes sean fieles a lo que sale de su boca. Es mejor de que ustedes hagan conforme a lo que ustedes están comprometiéndose. Y el Señor le dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Y los judíos, y en este caso los fariseos, vivían condenándose entre ellos mismos. Es por eso que el Señor le dice en Romanos, capítulo 2, dice que tú que no dices que no se debe defraudar y defrauda, tú que dices que no se debe hurtar y hurta, tú que se debe decir que no se miente y miente, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Y el Señor habla de ellos mismos, porque ellos en todo lo que decían, ellos mismos se condenaban. Ellos mismos no cumplían con todas estas leyes y todas estas normativas que ellos mismos habían creado, paralela a lo que el Señor había dicho. Y entonces es por eso que el Señor dice, porque lo que es más de esto, del mal procede. O sea, tú mismo te estás condenando. Y sabe, hermano, es tremendo porque es por eso que el Señor dice que nosotros vamos a darle cuenta al Señor por toda palabra que sale de nuestra boca. Por toda palabra ociosa en el día que estemos delante del Señor. Es por eso que el Señor dice, ustedes van a rendir cuenta por cualquier palabra ociosa, por cualquier palabra vana,
por cualquier coma, por cualquier cosa que salga de su boca, ustedes van a rendir cuenta. Y es por eso que el Señor dice aquí, porque del mal procede todo lo que sea, lo que se prometa o lo que se añada a nuestras palabras, en realidad es para nuestra condenación. Sea mejor nuestro sí, sí, no, no. Y si no puedes cumplir, no te comprometes en algo que no vas a cumplir. Es por eso que el Señor le dice allí en el versículo 36, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. No te comprometas, ni hagas promesa que no vas a cumplir, que sabes que se te van a salir de las manos. Y es tremendo, hermano, muy tremendo, porque en Santiago, capítulo 5, versículo 12, nos habla de la misma porción. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Cuando prometamos algo, hermano, como lo dice el Señor, es por eso que el Señor dice que antes de hacer una promesa, o sea, nosotros hablemos con cordura. Nosotros pensemos bien antes de hacer algo. Porque lo que el Señor condenaba aquí era que estas personas, ¿verdad?, hablaban deliberadamente, sin saber las consecuencias, y hacían cualquier voto. En muchas ocasiones salían este juramento quebrantado. Y el nombre del Señor era quien salía perjudicado. Y el Señor es celoso con su nombre. El Señor es celoso con su ser, con su imagen, porque el Señor es santo. El Señor sí cumple con todas las cosas que Él dice. El Señor se ha cumplido con todos los pactos que Él ha hecho. Y es por eso que si alguno juraba en el nombre de Él, se estaba diciendo que ese aval, esa persona que yo puse como testigo, en realidad me quedó mal. Y el Señor dice, no juréis por nada, es mejor. Sean íntegros mejor. Y el Señor Jesús eleva este estándar más alto para que nosotros podamos más bien cumplir con nuestra respuesta, con nuestro simplemente sí. De que realmente nuestro sí sea verdadero y nuestro no sea no. Qué tremendo, mis hermanos. De verdad que me vi en la obligación de explicar más o menos como el trasfondo de estas cosas, pero el texto principal era la inversión de los valores que los fariseos le dieron a las cosas, a donde estaba su corazón, el valor que le daban a las cosas, invirtieron, imagínense, invirtieron el valor del templo con el oro, invirtieron mejor el valor de la ofrenda con el mismo altar, que el altar era algo significativo. Es por eso que cuando nosotros ahora no tenemos altar, pero nuestro altar es ese que cuando nosotros todos los días nos vamos ante el Señor. Es ese altar donde cada día nos presentamos delante de Dios y hablar con el Señor. Es ese altar donde nosotros todos los días vamos y, Señor, aquí estoy. Quiero ponerme a cuenta contigo. Quiero escuchar tu voz. Es ese altar. Pero en esos tiempos, ellos le daban más valor a lo que ellos podían traer que a la misma presencia de Dios. Le daban más valor al oro, a lo material, a lo perecedero, que al mismo templo donde estaba Dios. Imagínense. Ya nosotros quizá a lo mejor no, ya no, las cosas no son así. Ya el Señor está en nuestro corazón. Ya el Señor está en nuestras vidas. ¿Y sabe qué es lo tremendo, hermano? Lo más tremendo, de que lo único maravilloso y lo hermoso que nosotros tenemos es que el Señor está en nosotros. Esa es la mejor bendición. Esa es la mejor bendición. Quizá a lo mejor usted diga, oiga, yo no logré nada en la vida. Quizá a lo mejor yo no pude cumplir con mis metas, con mis promesas que yo hice, con mis planes. Quizá a lo mejor mi vida está destruida, pero ahí todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para ponerse a cuenta con el Señor. Y si hay cristianos así que digan, quizá a lo mejor se subestimen y digan, no, yo no creo que sea valioso. Claro que sí. Nada más y nada menos está dentro de nosotros el Espíritu Santo.
del Señor. Y eso es lo que a nosotros nos da valor. Qué tremendo, como el Señor dice, ¿de qué le serviría el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? El mundo ve así el valor, posición, grandeza, dinero, poder, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirven todas esas cosas si no está el Señor allí contigo? Si no está lo más valioso, lo divino, lo que trasciende este mundo, no está reposando en tu corazón, no sirve de nada. Y es por eso que nosotros, hermanos, nos debemos sentir valiosos. Y todas las cosas debemos verlas valiosas, todas las cosas que tenemos, verlas valiosas, si las ponemos en manos del Señor. No digamos es que, oiga, yo creo que esto que estoy haciendo a lo mejor puede parecer mejor o puede dar mejor resultado si yo lo utilizo para algo del mundo. No, lo más maravilloso y lo mejor y el uso digno que le podemos dar a nuestros dones, a nuestras cosas, es ponerla delante del Señor. Yo creo que si los animales pudieran tener, en este caso, en el contexto de Jesús, pudieran tener como la libertad de escoger su destino, todos irían al templo a ser sacrificados. Todos esos animales, todos esos carneros, todas esas vacas, todas esas ovejas, todos esos sacrificios, todos los animales que están estipulados para el sacrificio. Yo creo que si ellos hubiesen tenido como intelecto o tenían la capacidad de elegir, todos escogerían ir a ese altar a ser sacrificados para Jesús. Porque eso es lo más valioso, que todas las cosas y nuestro ser sean utilizados para el Señor, porque Él es quien santifica nuestra vida. Él es el que le da sentido a nuestro ser. ¿Cuánto dinero en el mundo es utilizado para obras y cosas? Imagínense tanta cantidad de dinero que es utilizado para monumentos. Pero, ¿qué cambia esas grandes obras? ¿Qué impacto puede tener en lo eterno eso? Nada. Imagínense. Por ejemplo, hacen tantas cosas en el mundo que uno diga, wow, un rascacielos, un puente, una obra tan grande, algo. ¿Cuánto dinero se dio allí? Ajá, pero ¿qué afecta en lo eterno eso? Nada. Es por eso que el Señor dice, más hace tesoro en el reino de los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan. O sea, es por eso que el Señor allí dice que en realidad le demos valor y que nuestro corazón esté en lo eterno, esté en las cosas del Señor, en lo que en realidad vale, en lo que en realidad permanece. Recuerdo hace unos años, en Venezuela se hizo un monumento de una virgen. Y es un monumento, creo que es el segundo más alto del mundo. Se hizo una virgen, la Virgen María, allá le dicen la Divina Pastora. Inmenso, hermano, algo que se ve desde toda la ciudad lo puede ver, porque está en un lugar alto, en una montaña, y es más o menos como parecido al Cristo Redentor en Brasil. Imagínense cuánto dinero se utilizó allí que de verdad hubiese sido mejor y mejor usado para las cosas celestiales. ¿Cuántas vidas o cuánta bendición se puede bendecir al ministerio con esa cantidad de dinero? Impactando vidas, ayudando a personas necesitadas, un ejemplo. Creando ¿cómo se llama? Orfanatos, creando cosas que en realidad se puedan promover el reino del Señor. Pero en realidad, hermano, el Señor nos libre, en realidad, de distorsionar la palabra del Señor y el sentido de los valores, como los fariseos lo hacían. De que nosotros podamos en realidad sentirnos dignos, ver al Señor digno de todo nuestro ser. El Señor es digno de todo, hermano. El Señor es digno
de que desde la juventud le sirvamos. Si, por ejemplo, los jóvenes no se sientan, no, creo que hay algo mejor afuera, creo que estoy perdiendo el tiempo. No, no, el Señor es digno de que te entregues a Él. El Señor es digno de que te guardes para el Señor. El Señor es digno de que tu tiempo, tu vida, tu dinero, tus talentos, tu intelecto sea entregado al Señor. El Señor es digno, porque el Señor es lo más valioso. El Señor es quien santifica y bendice nuestras vidas. Y por eso que el Señor dice, porque separado de mí, nada podéis hacer. Podemos hacer muchas cosas, tener todo el poder del mundo, pero si estamos fuera del Señor, somos polvo, somos basura. No somos nada, hermano, en realidad. Así que, qué bendición, mis hermanos, qué bendición. Si somos cristianos, qué bendición, porque hay algo eterno, hay algo divino, algo que trasciende nuestro ser. Y el Señor demanda de que todo lo que hagamos y que llevemos a cabo sea para la gloria del Señor, para la gloria del Señor.